Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio que hemos escuchado este domingo hay dos escenas claramente definidas. En la primera escena se describe a Jesús que va de camino por Galilea enseñando a sus discípulos. En la segunda se narra lo que ocurre cuando llegan a la casa en Cafarnaúm. Veamos la primera escena. Jesús atravesaba Galilea caminando con sus discípulos, pero lo hacía en secreto. Dice el Evangelio que no quería que se supiera. Iba dedicado a algo que para él era lo más importante: instruir a sus discípulos. Quiere instruirlos en privado, porque les va revelando un secreto para vivir, un estilo de vida que debe caracterizar su existencia. Y lo hace como buen maestro a partir de su propia experiencia. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, que le darán muerte. Este es el secreto. Vivir en modo auténtico como vivió Jesús es ser entregado en manos de otros. O dicho de otro modo, estar dispuestos a entregarse por amor. Jesús sabía que su vida podía acabar en una tragedia, como efectivamente ocurrió, pues su palabra estaba resultando cada vez más incómoda al poder religioso y político. Sin embargo, Jesús no se echó atrás. Pudo evitar la pasión y la cruz. Habría bastado con callarse y no insistir en lo que podía irritar en el templo o en el palacio del procurador romano. Sin embargo, Jesús se entregó cada día. No huyó de las amenazas, no renunció a amar, ni modificó su mensaje para no descontentar. Jesús quiere que sus discípulos aprendan de Él este estilo de vida: obediencia incondicional a Dios, fidelidad a la propia conciencia y compasión infinita por los seres humanos. Jesús nos enseña hoy algo muy importante: no hay que negociar nunca la verdad y no hay que traicionar nunca el amor. Él prefirió entregar su vida y ser ejecutado antes de ser infiel a la voluntad de su Padre Dios, que le pedía amar hasta el final y hasta el extremo. Jesús no vino para ser servido, sino para servir. No vino a imponerse, sino a hacer el bien. No vino a recibir nada, sino a darlo todo por amor. Nosotros, sus discípulos y discípulas, debemos aprender cada día este camino. Con tal de amar y servir y de buscar el bien de todos sin esperar gratificación alguna, hay que estar dispuestos a ser entregados. Hay que estar dispuestos siempre, como decía yo el domingo pasado, a perder por amor. Con tal de ser fieles al sueño de Dios, que desea un mundo más humano, más justo y digno para todos, hay que olvidarnos de nosotros mismos, servir y buscar siempre el bien de todos, dispuestos incluso a dar la propia vida. Los discípulos, dice el Evangelio, no entendían sus palabras y tenían miedo de preguntarle. No era fácil para ellos comprender lo que Jesús decía. Tampoco para nosotros es fácil entender el estilo de vida al que Jesús nos llama. Nos resulta más atractiva
más rentable, más interesante e incluso más moderna la mentalidad dominante en el mundo, caracterizada por la ambición egoísta, la codicia del poder, la ambición de dinero, la competencia desleal, la infidelidad, la corrupción, la cobardía, la mentira. No es que no se entienda el discurso de Jesús. Lo que no entendían sus discípulos, y no terminamos de entender tampoco nosotros, es que si el amor es auténtico, no tiene límites. No terminamos de entender que conservar la integridad personal exige un precio muy alto y que la fidelidad a los caminos de Dios puede exigir incluso la entrega de la propia vida. Quien entiende y vive esto se vuelve discípulo y discípula de Jesús. Veamos la segunda escena en la casa. Al llegar a la casa en Cafarnaúm, Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿de qué discutían por el camino? No iban tan calladitos. Ante la pregunta de Jesús, ahora sí se quedaron callados, quizá un poco avergonzados, pues por el camino habían estado discutiendo quién de ellos era el más importante. El contraste es muy fuerte. Jesús les iba hablando de fidelidad inquebrantable a la voluntad de Dios y de entrega amorosa e incondicional por los demás, aún a costa de morir. Ellos, en cambio, iban discutiendo lo que tantas veces discutimos nosotros. ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el más grande? ¿Quién debe ocupar el puesto más alto? ¿Quién debe recibir mejor trato? ¿Quién debe ser objeto de más honores? Estaban muy equivocados los discípulos. Y nosotros no somos tan distintos de aquellos primeros discípulos de Jesús. Siempre escondemos pretensiones de grandeza, deseos de imponernos y de prevalecer sobre los demás. Llevamos ansias a veces escondidas de ser reconocidos y honrados, aplaudidos, transitar caminos de fama y de éxito, aún a costa, y esto es lo más grave, aún a costa de que otros sean humillados, de que otros queden caídos por el camino o descartados para siempre. Cuando alguien busca tener éxito y estar en el primer lugar a toda costa y a cualquier precio, siempre produce división, humillación, pobreza y dolor. A nivel social, lo sabemos por experiencia, los pueblos dominados por personas cegadas por la ambición de poder son pueblos empobrecidos, maltratados y prácticamente secuestrados por quien domina y se impone desde arriba. Sentado como un maestro en su cátedra, Jesús llamó a los 12 y les dijo esto con toda claridad, una de las lecciones más importantes que les daba a sus discípulos. Si alguien quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Notemos que no les quita el deseo de ser los primeros, sino que les enseña el verdadero camino para llegar a serlo. Ser el primero de por sí no es algo negativo. Ojalá fuéramos los primeros en todo, pero dando lo mejor de nosotros mismos sin esperar nada a cambio y buscando lo mejor para los demás. Ojalá fuéramos los primeros en todo, pero nunca actuando contra nadie, nunca humillando o aplastando a ninguna persona, como si las personas fueran obstáculos a superar.
para alcanzar nuestras pretensiones de grandeza. Hoy Jesús nos enseña que a los ojos de Dios, la grandeza de los seres humanos se mide a partir del servicio, de su disponibilidad para servir. Lo que nos hace grandes no es lo que tenemos, sino lo que damos. Son grandes las personas que no viven obsesionadas por su éxito personal a toda costa. Son grandes las personas que no ambicionan imponerse sobre los demás, sino que se dedican con alegría y sencillez a ayudar y a servir desinteresadamente a quien está en necesidad, sobre todo a aquellos que no nos pueden restituir nada a cambio. Servir no es una simple regla de urbanidad, no es una norma de buenos modales, ser servicial. En el Evangelio, ser servicial es actuar y vivir como Jesús, que vino, como dijimos antes, no a ser servido, sino a servir y a dar la vida por todos. Este es el camino. No nos hace grandes servirnos de los demás. Lo que nos hace grande es servir a los demás. Los honores, los cargos importantes y los títulos podrán tener su importancia, pero no nos hacen más grandes ni mejores personas. Desear que los otros nos alaben, nos obedezcan, nos aplaudan o nos sirvan no nos hace más importantes. Quien se impone con la fuerza y hace de su voluntad la ley, no revela su grandeza, sino su pequeñez moral y su mezquindad enfermiza. Jesús quiere erradicar de la convivencia 3 verbos mortíferos: tener, subir y mandar. Y propone en su lugar cultivar 3 verbos que dan vida: dar, bajar y servir. A continuación, para completar su enseñanza, Jesús realiza un gesto, como los antiguos profetas. Y los gestos de Jesús a veces dicen más que las palabras. Puso a un niño en medio del grupo de los 12. A un niño que iba pasando, a un niño cualquiera. Lo puso en medio del grupo de los 12 apóstoles y lo abrazó. Y los apóstoles ven a un niño y a Jesús abrazados en medio del grupo. Y Jesús les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, a mí me acoge. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino a aquel que me ha enviado, a Dios. En la sociedad de Jesús, a los niños no se les consideraba importantes. No eran objeto de cuidado y pasaban muchas necesidades. Aquí el niño no representa tanto inocencia como pobreza, como pequeñez. Jesús pone a un niño en medio de los apóstoles y lo abraza, identificándose con él. Jesús es el pequeño que va dando la vida hasta quedar absolutamente pobre por amor en la cruz. Pone en el centro de los 12 apóstoles a alguien insignificante a los ojos del mundo, a alguien que no vale a los ojos humanos, a alguien necesitado de ser servido, para enseñarnos a todos que el problema no es saber quién es más importante. El problema es poner los ojos y el corazón en los pequeños de este mundo, en los débiles, en los olvidados, en los más sufridos y en los más necesitados de defensa y de cuidado en la sociedad. Por eso la Iglesia
no deja nunca de escuchar con atención amorosa el grito de los pobres, el dolor de los enfermos, las lágrimas de las víctimas y el sufrimiento de los encarcelados. Por eso la Iglesia está siempre atenta a servir y defender la dignidad y el derecho de los más débiles y vulnerables, sin miedo a las calumnias y a la persecución. La Iglesia lo ha aprendido de Jesús, su Señor y su Maestro. Jesús puso a un niño en medio del grupo, lo abrazó y dijo: quien lo acoge, me acoge a mí y al que me envió, a Dios. Jesús representó a Dios con aquel niño que puso en medio de los apóstoles. Es desconcertante. Nos quiso enseñar que Dios no es como los poderosos de este mundo, sino como un niño, que en lugar de imponerse, actúa con ternura y desea abrazar y ser abrazado. Así es Dios, como un niño. Jesús quiere que no olvidemos que Dios es como un niño, que en lugar de dominar, solo pide ser amado y ser acogido. Y nos atrae como los niños con una sonrisa. Es una de las imágenes más bellas del Evangelio. Dios representado en un niño. Ahora, si Dios es como un niño, hay que atenderlo, cuidarlo, escucharlo, dedicarle tiempo y corazón. Por eso no podemos dejar a Dios en la calle, sufriendo en la pobreza o tratado con crueldad en la cárcel. Cada vez que ayudamos a los más pobres y servimos sin interés a los que más sufren, acogemos a Jesús y recibimos el abrazo de Dios, pues Dios no está con los poderosos, sino que está en el pequeño y en el pobre. Decía un autor: Dios no está en todas partes, está solo allí donde lo dejamos entrar. Amén.